Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Deseo que la bendición del Señor les acompañe a todos ustedes, nuestros queridos y amados televidentes, que nos pueden ver o visualizar desde cualquier parte del mundo. Un hermano me escribió de Nepal, imagínate tú, Nepal, lejos de Venezuela, pero la tecnología tiene como función acercarnos. Ese es el propósito de la tecnología, acercarnos, ¿sí? Hacernos hermanos, hermanarnos a nosotros, fraternamente, unirnos en espíritu, en la verdad que nos rodea, en la verdad que hemos creído nosotros. Así que bueno, gracias por sintonizarnos. Gracias por acompañar a Dosis de Conocimiento, ¿sí? Dosis de Conocimiento que se preocupa por el crecimiento y el fortalecimiento espiritual. Una dosificación no está mal, no está nada mal, no está nada mal. Hace bien al espíritu. Recuerden que lo espiritual es lo que permanece, dice la Biblia. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es correcto, permanece para siempre. ¿Cómo va la salud? ¿Cómo va el proyecto de vida? Recuerden que estamos en esta dosis de megaproyectos. Megaproyectos estamos nosotros. Los seres humanos se han hecho una carrera enorme para elaborar, ingeniarse proyectos enormes que llamen la atención de la sociedad. Y obviamente para realizar un proyecto, eso empieza en términos sencillos a veces, ¿no? Pero las ideas se plasman, obviamente se plasman, y hay un equipo de trabajo, hay un enorme equipo de trabajo. Es bonito eso, ¿no? Es bonito. Para esos proyectos macros, hay proyectos más chicos, ¿no? Yo pienso que todas las iglesias nuestras a nivel mundial deben estar bien estructuradas, deben tener sus proyectos de trabajo, proyectos misioneros. Hay un proyecto de la Asociación General que es el Plan Rescate, que se está ejecutando en todos lados. Es un círculo, no eso, es el ciclo también de la vida de la iglesia. Hacer la obra misionera, o sea, la obra misionera no puede estar estática, no, la proyección es movernos, entrar en acción, y todo el tiempo usted lee Hechos de los Apóstoles, Conflicto de los Siglos, la misma Biblia. La iglesia es dinámica, han estado en acción. Cada persona que tiene su tiempo para gerenciar logra o trabaja en función del proyecto macro, que es el plan de salvación, el plan de redención. La deidad ha dado mucho, hermano, y continúa dando hasta el final, porque ya estamos llegando al ocaso del proyecto, ¿no? En el tiempo determinado. Y vamos bien, oyeron, vamos bien, vamos avanzando por la fe. Obviamente hay altos y bajos, hay traspiés, hay problemas que se presentan, pero todo eso se va superando mediante la gracia de Dios. Así que los proyectos son importantes para la iglesia, Proyecto de escuela sabática, la directiva de escuela sabática tiene que proyectarse. ¿Por qué? Porque la escuela sabática es una agencia ganadora de almas. La obra misionera dicen que es el motor de la iglesia. Pero no podemos olvidar de que la obra misionera puede unirse, ¿verdad? Hacer un trabajo mancomunado con los demás departamentos. Y nosotros como integrantes de la iglesia nos unimos también con ellos y hacemos la obra para alcanzar los objetivos propuestos. A nivel de unión igual, a nivel de asociación general, de división, aunque la división es un brazo extendido, ¿no?, de la organización para ayudar a la asociación general y cumplir funciones. Eso es, hermano, eso es. Y más lo que estamos percibiendo un salario. ¡Ay de mí si no anunciare el evangelio, porque se me es impuesto a necesidad! Pero aparte de ello, dice el apóstol Pablo, los que trabajan en el evangelio, que vivan del evangelio. Entonces sería algo terrorífico estar nosotros en un alto cargo en la iglesia, como pastores, como obreros, los que dependen de un salario, ¿verdad? Hermanos, hacer nada es un peligro. Comerse el dinerito de la iglesia
y no hacer obra misionera. No puede ser, no, no, no. Por eso es que todo el personal que está incluido en el proyecto de la iglesia a nivel de asociación general, todos a nivel mundial, que dependen de un salario, sean personal de acción en los campos o sean los que están fresquecitos en las oficinas con aire acondicionado, pero tienen un agotamiento mental también. Todos debemos trabajar, hermanos queridos, trabajar. Y claro, hay un pasaje que dice trabajar a tiempo y fuera de qué, de tiempo. Valga esta reflexión para todos. Y a nivel de familia, los padres, las madres que tienen su proyecto de vida, deben continuar, hermano. Y una de las cosas importantes dentro de los proyectos que se espera es la fidelidad. Fidelidad. Debemos fidelidad. Afuera o fuera los traicioneros, hermanos queridos. No se quieren traicioneros en la obra del Señor, no se quieren traicioneros en la obra de del proyecto del hogar. Es importante, hermanos, ser fiel, no traicionar los santos principios, hermanos queridos. Hay que tener mucho cuidado con el mandamiento número 7, no fornicarás, no cometerás adulterio. Los hermanos que han contraído esos compromisos matrimoniales deben respetar, porque si no ese proyecto de vida se viene abajo también. Hay que tener mucho cuidado. Los que están solteros, oren si tienen el proyecto de casarse. Los que están solteros o divorciados o solos, no se preocupen, entréguense al Señor y avancen por la fe. Pero siempre hay que estar en movimiento, siempre hay que estar en acción a nivel personal y a nivel como colectivo. Cuando hablo del colectivo estoy hablando de la iglesia, de los planes que tiene la iglesia, desde arriba de la cabeza, la asociación general, hasta el grupo más pequeño que puede ser una célula o una filial. Pero debemos estar en acción todo y contribuir para que los planes se ejecuten y se alcancen las metas propuestas. Así es. Proverbio 19:21. Esta semana, desde el martes, ¿no? Martes, miércoles y jueves. Estamos tomando la Biblia Jerusalén, la traducción de Jerusalén. En Proverbios 19:21 dice así: muchos proyectos en el corazón del hombre, pero solo el plan de Jehová se realiza, o el plan de Yahvé se realiza. ¿Qué tal? Hay muchos proyectos, pero solo el plan de Dios se realiza. Por eso es que debemos considerar a Dios en nuestros planes todos los días. Y usted y yo debemos, mediante la gracia del Señor, en la mañana decir: Señor, tenemos este plan así, así, así. Ve con estas actividades. Si es tu voluntad, prospéranos. Y el Señor nos va a prosperar. Y los que estamos en la causa de Dios no estamos cerrados a sufrir alteraciones en nuestros proyectos diarios tampoco. Porque hay momentos que el Señor dice: bueno, te guía el Espíritu a través de una llamada, alguna necesidad que se presenta, o alguna inquietud, la intuición, que no, yo tengo que ir a tal lugar porque no he ido, el Señor me está mandando ir allá. Voy allá y allá puede alcanzar éxito, puede cumplir una función importante. Aún así, los que están dependiendo de un trabajo fijo, que no es en ministerio, que son médicos, que son comerciantes, que son albañiles, son personal que ejecutan tareas, ¿verdad?, diarias, cumplen un horario, ¿no? Tienen que ir, pero igualito hay que encomendarse en manos de Dios. En manos de Dios, todo, hermano, todo en manos de ¿quién? Del Todopoderoso. Bien, los proyectos prosperan si está la bendición de Dios, si está la bendición del Todopoderoso. Así que bueno, amados amigos y amigas televidentes, el Señor nos ayude para avanzar por la fe y que pronto usted y yo nos veamos allá arriba en el monte Sión. ¡Qué maravilla! Viene una serie de los 144,000. Le voy a demostrar, hermanos, con un escrito que el nombre suyo está escrito o inscrito, como usted quiera decirle, allá en una piedra inmensa, en el monte Sión. ¿Qué te parece? Debemos tener fe de que sí es, nuestro nombre esté allá. Así es. Hubo un proyecto, hermano querido, que David quería desarrollar. David se preocupó porque David tenía una enorme casa, bueno, un lugar donde vivir. Y desde los tiempos de Elí, de Moisés, pues, la casa de Dios habitaba en tiendas. ¿Se acuerdan lo que es una tiendita? Era una tiendita así,
claro, una lona más fuerte que esta, una lonita, y ahí debajo de esa lona estaba el arca de Dios. Y el tabernáculo, ya el tiempo, la situación, los años, el desgaste, David se preocupó por hacer un templo al Señor, un templo al Señor. No para encerrarlo, no, como las deidades paganas que creían que ahí habitaba el Señor y que estaba encerrado y de ahí no salía ese Dios. No, porque a Dios no lo retiene nada. Un templo, no. Él lo manifestó en la inauguración del templo de David, de Salomón. Cuando Salomón lo construyó, manifestó. Y Salomón lo dijo, que Dios no habita en templo, no puede ser amarrados ahí, vamos a encerrar aquí a Dios para que no salga, no. Pero sí va a derramar su bendición en ese templo. Era como una sucursal, ¿verdad?, de la Nueva Jerusalén, el templo de Dios aquí en la tierra. Y obviamente iba a estar la presencia de Dios allí. Iba a estar la presencia de ¿quién? De Dios allí. Y David tenía ese proyecto. ¡Qué tremendo proyecto del rey David! Fuente de lo que le estoy diciendo. Primero de Crónica, primer libro de Crónica, capítulo 22 hasta el final. Tuve yo el propósito, dice David, de construir una casa para Dios, pero Dios no me ha permitido desarrollar este proyecto. ¿Sí? ¿En qué sentido? En entrar en la construcción y dirigir toda la obra y luego la inauguración. No. Fue a Salomón que se le dio esta enorme responsabilidad de ejecutar este bendito proyecto. Un proyecto jamás visto en la tierra. Jamás visto en la tierra. Era el proyecto de construir para el eterno Dios un templo hermoso, cuyo arquitecto, ¿quién era? El Señor. Déjenme decirles algo. Alguien me preguntó, hermano, pero ¿quién diseñó el templo? ¿Fue Salomón? ¿Fue David? ¿O fue Dios? Bueno, en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 9, yéndonos hasta el final, al principio de la historia, en el desierto de Sinaí, o en ese vasto y temeroso desierto, en el libro de Éxodo 25, 9, dice el Señor que debían hacer el santuario conforme al modelo que Dios le había mostrado. Y Moisés supervisó, hablando del proyecto, que fue un proyecto enorme, bonito al principio, ¿verdad? Pero era un poco chico. Ahora, el templo, al ser diseñado a semejanza de la construcción antigua, se ajustó al modelo original. Además, David transmitió, escuche bien, David transmitió a Salomón minuciosas indicaciones para la construcción del templo, tal como le habían sido revelados por inspiración divina. Patriarcas y Profetas, página 813. Entonces, ¿qué hizo David? Le dio ¿qué? Las coordenadas, les dio los planos del templo. Tome, hijo mío, aquí está. De esta forma usted va a construir el templo del Señor. ¿Qué tal? Tremendo proyecto, hermano. Y Salomón tuvo que apegarse, hermano, no inventar. Era lo que Dios había delineado, lo que Dios había trazado en el lienzo, en el papel o en el pergamino. Las medidas, todo tuvo que hacerlo ¿quién? Él. Así es. Ahora, ¿quién fue el encargado? Primero de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 5, dice: yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. O sea, yo soy el encargado de realizar ese proyecto maravilloso, según lo que Jehová habló a mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo, ¿verdad? En el trono, él edificará casa a mi nombre. O sea, el encargado de ejecutar este enorme proyecto para el bienestar del pueblo de Israel, para el bienestar de todas las naciones y simbólicamente para nosotros. Recuerden bien, escuchen bien, hermano. Actualmente no hay templo. Escuchen bien esto es lo que le voy a decir. No hay templo. ¿Dónde? En la tierra no hay templo donde se manifieste la presencia de Dios. No hay. Que es una usurpación que ha hecho el hombre de pecado, el hijo de perdición, como ustedes quieran llamarle, en
Tesalonicenses 2:7, que el templo de Dios está en Roma. No, señor, que allá está un padre que le llaman, que para la Biblia dice no llaméis padre a nadie, que allá hay un obispo, el obispo de Roma, y que todo el mundo despliega su mirada hasta allá, ¿verdad? Él está usurpando lo que dice la profecía, ¿verdad? Él está usurpando el trono ¿de quién? De Dios. No hay trono de Dios en la tierra desde que el general Tito con sus soldados destruyó el templo ¿de qué? De Jerusalén. Ahora el templo de Dios sois vosotros, dice el Señor. El megaproyecto de Dios en ejecución es que su espíritu habitará ¿dónde? En nuestros cuerpos. Anótenlo bien. Pero mientras tanto, vamos al tiempo antiguo, lo que estamos hablando. Ese templo, ese proyecto, ¿quién lo desarrolló? Salomón, lo dice Primero de Reyes 5:5. Era el encargado de ejecutar este tremendo proyecto. Había un equipo humano, enorme equipo humano. ¿Sí? Material humano. Escuchen bien. Vamos a ver si tengo por aquí algo por aquí para ustedes. En el libro de Reyes, capítulo 5, versículo 13, hablamos de un gentío, hermano. De un gentío, déjeme decirle. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel. Y la leva fue de 30,000 hombres, ¿verdad? Pareciera que esta leva fue por la primera vez cuando se demandó un trabajo para los israelitas, dice aquí. Samuel había predicho esto, que esto sucedería con el advenimiento del reino, primero de Samuel 8:16. Pero David, y déjeme decirle, hermano, que hubo dos grandes grupos de trabajadores. Estos grupos, por ejemplo, de 30,000 personas, ¿verdad? Que escogió Salomón, esos 30,000 iban a trabajar un mes sí, 2 meses no. ¿Viste? Un mes allá full trabajo y 2 meses en la casa, y se rotaban así, se rotaban. ¿Cuántos hombres? 30,000 hombres, dice la Biblia. En el libro de Crónicas, tanto en el primer libro, en el capítulo 22, como en el segundo libro de Crónicas, no aparece esta cantidad, no, y hay una cantidad en cuanto a los capataces que varían, pero sí existe, claro, ahí muchas cosas que considerar en el personal, porque recuerden que fueron 7 años para poder realizar este proyecto, o el tiempo determinado más o menos para la construcción del templo del Señor fueron 7 años, y en los 7 años en una empresa mucha gente asciende, son llamados, ¿no? Así que hay ciertas cuestiones en cuanto al personal que muestra Crónicas y Reyes. Pero sí coinciden, hermanos queridos, en que, les voy a decir, en que había un gentío. Escuchen bien. Entonces, ¿habían cuánto primero? 30,000 hombres de Israel. Habían 70,000, escuchen bien. 70,000, dice el versículo 15. También Salomón, tenía Salomón 70,000 que llevaban cargas. Las cargas pesadas, ¿cuánto? 70,000, escuchen bien. Y 80,000 cortadores. 80,000 cortadores. Aparte de ello, habían 3,300 personas que eran como capataces, que vigilaban para que la obra de Dios del templo se pudiera ejecutar. Entonces tenemos 30,000, escuchen bien, 30,000, tenemos 70,000, tenemos 80,000, serían 8 y 8, 16, menos 1 es 15, 18. Más o menos 180,000 personas trabajando ¿dónde? Trabajando en el templo, en la cantera. Era un gentío, era un equipo enorme, más 3,300 como capataces. Aparte de ello, segundo de Crónica 8:10 nombra a 550 personas gerenciando. O sea que el personal humano, ¿sí? El recurso humano fue enorme también, enorme, porque los trabajos eran extremadamente forzados en los tiempos antiguos. Entonces era un gentío, hermano, era un gentío.
15.000 obreros que hacían las cargas más terribles, los trabajos más terribles y más pesados. Y déjeme decirles que las piedras, habían piedras enormes, hermano, piedras enormes. Piedras de hasta 10 metros de largo, dice la historia. Con 15, 20 metros de alto. Y recuerden que el templo fue elegido el lugar para el templo, el monte Moria. Y eso era alto, eso había que ser una planicie, había que rellenar. Planear todo esto como está esta mesita aquí, para poder desarrollar el templo del Señor. Y los materiales principales que eran la piedra. Y le seguía la madera. Así que fue un tremendo trabajón, tremendo trabajo. Segundo de Crónicas, capítulo 2, versículos 17 y 18. Estos trabajadores no eran israelitas, sino extranjeros. ¿Cuáles? Los 15.000, los 80.000 más 70.000. ¿Sí? Y así lo había dispuesto el hermano o el rey David para que labrasen las piedras. Estos fueron verdaderos siervos. Fueron verdaderos siervos o esclavos que prestaban servicios continuos en trabajos pesados, tales como llevar cargas o labrar piedras. Así es. Tuvo Salomón, dice en Crónicas, segunda Crónica 2:18, las 3.300 personas que gerenciaban. Y aparte de ello, habían 550 vigilantes sobre las obras. Y el versículo 17, escuchen bien, y mandó el rey que trajesen piedras grandes, costosas para los cimientos de las casas y piedras labradas. ¿Qué tal? Y piedras labradas. Qué cosa tan tremendo. Piedras grandes, estas piedras grandes estaban cuidadosamente labradas. Demandó mucho trabajo su preparación y transporte desde la cantera hasta el lugar del templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén no se escuchó nada. Ni buril, ni martillo, ni cincel, nada, ni mandarria, nada, señoras y señores, nada. Todo estaba cómodo. Estaba listo, estaba preparado ¿para qué? Para echar los cimientos y para construir el templo del Señor. En la cantera se hacía todo ese enorme trabajo, pues como le dije al principio, tenían las medidas exactas de todo. Todo, hermano, que si la piedra era cuadrada, que si era de 15 por 30, por 45, todo, hermano, estaba. Todo estaba medido y la gente estaba trabajando allí. La gente estaba como trabajando allí. Algunas de esas piedras, dicen los historiadores, tenían 10 metros de largo y 21 metros de alto. Qué cosa, ¿no? Piedras enormes. Ahora, hubo gente de Irán que contribuyó en el proyecto del templo del Señor, El versículo 38 dice de Crónicas, y en el 11º año, en el mes de Bul, el mes de la lluvia, más o menos octubre, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. ¿Qué os parece, hermanos? 7 años duró el proyecto de la construcción del templo del Señor. ¿Quién desarrolló la ejecución de este proyecto? Salomón. Se le conoce como el templo de Salomón, pero no es el templo de Salomón. ¿Es el templo de quién? De Dios. Es el templo de Dios. Y todos contribuyeron de una u de otra forma. ¿Y qué hizo David? David agarró, estimados amigos, amigas, e hizo donativos enormes. Gran cantidad. Ustedes pueden verlo en Primero de Crónicas, capítulo 22, versículo 14. Ahí está la lista de todos los materiales que donó David. Y David instó a los líderes del pueblo, a sus ministros, a que hiciesen o presentasen ofrendas al Señor para el templo. Y así lo hicieron. Así lo hicieron. ¿Cuántos años duró este proyecto? 7 años. 7 años. Hay megaproyectos que han hecho los hombres, ¿verdad? Megaproyectos que han hecho los hombres. Hemos hablado de algunos aquí que han durado 6 años, 7 años, 6 años, 5 años, 4 años. China tiene proyectos enormes de construcción en la ingeniería. ¿Sí? Ahora, el templo, hermano, era de una belleza insuperable y esplendor sin rival.
Era el palacio que Salomón y quienes le ayudaban erigieron para Dios y sus cultos, adornado de piedras preciosas, rodeados por atrios espaciosos y recintos magníficos, forrado de cedro esculpido y de oro bruñido. El templo con sus cortinas bordadas y muebles preciosos eran emblemas adecuados de la iglesia viva de Dios en la tierra, que a través de los siglos ha estado formándose de acuerdo con el modelo divino, con materiales comparados a oro, plata y piedras preciosas, labrada de manera de la de un palacio, Entonces, hay un significado grande que aprender de este proyecto. Entender el significado. Es que este templo, que estaba construido con material de calidad, escuche bien, con material de calidad, piedras seleccionadas, la madera de cedro, las cortinas, todos exquisito. No había una construcción en la tierra, ni ha existido una construcción, hermano, después de este templo tan hermoso, de una belleza insuperable y un esplendor sin rival. No ha existido. Era el templo de ¿quién? De Dios, allá en las tierras bíblicas, Cuando se terminó, pasaron los 7 años, hubo la inauguración. ¿Y sabe qué día o qué mes escogió el rey Salomón para poder inaugurar el templo? Fue un mes muy favorable, fue el mes séptimo, cuando el pueblo de Dios de todas partes del reino solían reunirse en Jerusalén para celebrar la fiesta de las cabañas, que era preeminentemente una ocasión de regocijo. O sea que la casa estaba llena, hermano, en la inauguración, en la culminación de este proyecto, cuando Salomón hizo ¿qué? La inauguración. Entonces, dentro del marco del proyecto, del megaproyecto de Dios, del plan de salvación, Dios consideró que en la mente de un hombre iba a nacer ese deseo hermoso de construirle un templo para el Señor, y que va a tener su simbología, su representación. Con un enorme equipo de trabajo se logró hacer eso. Dios aceptó esa sugerencia de David y le prosperó la mano. Usted se preguntará por qué David no pudo realizar edificar el templo del Señor. Bueno, el Señor quería un hombre pacífico, y David había sido el ángel, como el ángel de la venganza de Dios para las naciones, para los enemigos, y necesitaba tener reposo, ¿verdad? Porque había muchas cosas importantes, había muchas enseñanzas que Dios quería impartirle. Al moldear las piedras, al trabajar con el bronce, con el oro y con las cortinas. Los que se encargaban de tejer debían tener paz, solemnidad, porque estaban edificando el templo del Señor, o para el Señor lo estaban edificando. Y David había sido un guerrero enorme. Recuerden que David desde muchacho empezó con las guerras, y las guerras aquellas eran cuerpo a cuerpo, y David había derramado mucha sangre había derramado el rey David. Por tal motivo Dios le dijo que no iba a estar con ellos, no iba a construir el templo, pero sí le aceptó el proyecto, se lo aceptó, obviamente le dio las mediciones completas, los planos, ¿sí? La arquitectura la hizo Dios, y entonces David se la pasó ¿a quién? A su hijo Salomón, y Salomón logró realizar este proyecto. ¿Cuánto tiempo invirtió? 7 años. Pagó salario, enormes salarios pagó. Hubo problemas en la edificación, enormes problemas hubo allí. Hubo manifestaciones, huelgas, hubo manifestaciones y huelgas. Hubo personas que solicitaron aumento de salario, sí. Hubo errores, hermanos queridos, garrafales que cometió Salomón en la construcción con el personal, sí. Sí hubo errores. Uno de los errores más grandes fue buscar personal del exterior, de afuera que tenían costumbres que afectaron al pueblo de Dios, sí. Pero Dios aceptó la construcción del templo, claro está, porque la gloria de Dios se derramó. Recuerden que somos humanos, estamos propensos a los errores, a las dificultades, pero cuando reconocemos y nos arrepentimos, Dios acepta todo.
Dios aceptó la construcción del templo, ¿verdad? De su templo aquí en la tierra. Salomón lo inauguró. Hubo víctimas sacrificadas por cantidad. El Señor le agradó. El pueblo se regocijó. Se hizo en el mes séptimo, en la fiesta de los tabernáculos o fiestas de las cabañas. Era una fiesta muy bonita de los templos bíblicos, en los tiempos bíblicos. En uno de los reel que he hecho, me encontré con dos tremendos machos cabríos y dije que faltaban dos cosas en la ley ceremonial para cumplirse, que la va a cumplir el Señor. Él va a decir las indicaciones. Era traspasar los pecados del pueblo, de todo el mundo, sobre Azazel para que se quemara. Y también faltaban las fiestas de las cabañas de los tabernáculos. Nosotros vamos a celebrar eso, la fiesta de los tabernáculos. El Señor nos va a indicar cuándo. Bien, vosotros también, escuchen bien la lección, también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Usted, estimada amiga, que me ve en el tiempo real o en tiempo diferido, para los que me ven en este momento, usted es una piedra viva. Pero usted es una piedra y yo soy una piedra tosca. Sí, ruda, que estamos en la cantera. Así es, en la cantera del mundo. Piedras toscas no preparadas para un lugar en el glorioso templo de Dios, pero que somos llevados al taller del Señor para ser cincelados, esquineadas y pulidas para que puedan convertirse en piedras aceptables para el Señor. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! Hay una reflexión, hermano, para esto. Escuche bien. En el tiempo de Salomón, cuando se trabajó fuera de ¿qué? De Jerusalén. No se escuchó que en Jerusalén martillazos, pulitura, el buril, el no sé qué cosa, el martillo. No se escuchó nada de eso en Jerusalén. Ya las piedras venían como listecitas para ser colocadas en su debido lugar. ¿Y para qué? Para edificar el templo del Señor. Escuche bien, la cantera de Dios es este mundo. Y aquí en este mundo, usted y yo, como piedra tosca, defectuosa, con puyas por aquí, con puyas por allá, o sea, cosas que sobresalen, usted y yo estamos siendo cincelados. ¿Por quién? Por el Señor. Estamos siendo cincelados, esquinados o esquinadas como piedra y pulidas aquí para poder ser aceptados allá arriba. Entonces, las piedras toscas, nuestro carácter, nosotros como piedras toscas, el Señor nos está ¿qué? Puliendo, nos está preparando. Esa obra se está haciendo ¿dónde? Aquí en la tierra. Y Él en el lugar santísimo nos está ayudando, hermanos queridos. Nos está ayudando. De manera tal que cuando entremos a la Jerusalén, ¿verdad? En la segunda venida de Cristo nos vamos a la Jerusalén, allá no va a haber nada. Allá en el reino de los cielos no se va a escuchar martillo, no se va a escuchar lágrimas, no se va a escuchar muerte, no se va a escuchar machucón, que me duele por aquí, que ay, no me dé así, hermanos, que me traicionó, que me hizo esto, que me afligí. No, hermanos queridos, todo ese enorme trabajo, escuche bien, todo ese enorme trabajo de acondicionar a las piedras para el templo del Señor se está realizando ahora en nuestra vida. Ahora, en el templo del Señor, donde se está construyendo el templo del Señor, donde vamos a ser llevados como piedra viva, dice el apóstol Pedro, no se va a escuchar bulla de nada, ya estamos listos. Es decir, cuando Cristo venga por segunda vez, usted debe tener un carácter como perfecto. Yo debo tener un carácter perfecto, tal como lo dice el libro de Apocalipsis. El que sea santo, sea santo. El que sea justo, justo. El que está practicando esa santa justicia, continúela practicando. Lo único que Dios va a hacer cuando venga, va a ser la inmortalidad. Ya, Él se va a encargar de los retoques finales. Pero usted en la tierra, usted está siendo labrado, cincelado, pulido, esmerilado, esquineado. Está haciendo ahorita, usted y yo, para ir ¿a dónde? Al reino de los cielos. ¿Qué le parece? Entonces no se ponga bravo, no se entristezca, no se angustie cuando le estén pasando el esmeril. Por aquí, ¡ay! Me duele, hermano.
No, que usted fue que alguna prueba, alguna dificultad le vino, ¿verdad? Y el Señor lo está hasta preparando usted, puliendo para que quede usted hermoso, para que cumpla la medida perfecta y lo lleve al cielo. Bueno, no se ponga triste, ¿no? No nos pongamos tristes, llorosos. No. Hemos de ocupar un lugar en el templo espiritual del Señor. Y la pregunta importante no es si somos piedras grandes o pequeñas, sino si nos hemos sometido a Dios para que nos pula y podamos reflejar la luz de su gloria. Lo dice la Rivan Herald del 19/5 de 1891. Estimados hermanos y hermanas, recordemos que estamos en la cantera de Dios, que estamos aquí en esta peña, sacado de las montañas, y nosotros vamos a hacer piedras en el templo del Señor. Jamás nos neguemos a ser cincelados, pulidos, probados antes de ser llevados a Jerusalén. Antes de ser llevados a Jerusalén. ¿Cuál Jerusalén? No donde Salomón construyó el templo en el monte Moria, no. Estoy hablando de la Jerusalén allá espiritual. O la Jerusalén que es tangible, obviamente, palpable, allá que existe, cuyo arquitecto es el Señor, dice el apóstol Pablo. Entonces, nosotros vamos a ser llevados piedras ya listas para el reino de los cielos. El reino de los cielos. O sea que la perfección del carácter toca ¿dónde? Aquí. Pablo lo dijo a los hermanos de Éfeso en la carta a Efesios capítulo 2, versículo 21 y 22. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué hermoso, hermanos queridos. Entonces, usted y yo somos piedras que estamos siendo procesadas para el templo del Señor. Para el templo del Señor. Y les recuerdo y le enfatizo lo que dice el Espíritu de Profecía en la maravillosa gracia de Dios. ¡Qué matutina tan hermosa! ¿Usted tiene la maravillosa gracia de Dios? Es un libro hermoso. En el capítulo Preparándonos para vivir con los ángeles, estamos actualmente en el taller de Dios. Muchos de nosotros somos rudas piedras de la cantera, pero al inclinarnos sobre la verdad de Dios, su influencia nos afecta. El Espíritu Santo se está encargando entonces de transformar nuestras vidas. Me viene a la mente ahorita una historia que le contaba a los hermanos hace tiempo en mis exposiciones, que un hombre se encontró una tremenda piedra enorme, piedra de granito, y fue y llamó a un escultor y le dijo: venid para que vea esta piedra. Y el hombre se fue hasta allá, el escultor, y se quedó asombrado y dijo: veo un ángel, veo un ángel. Y el muchacho se quedó asombrado: veo un ángel, yo no veo nada. El hombre no veía nada, sino una piedra. Este escultor veía un ángel en la piedra. O sea, la forma de la piedra, en que estaba la piedra, él podía esculpirla y hacer un ángel. De Dios en nosotros, piedras toscas, ¿qué ve? Perfección. Ve un ángel en nosotros. Pero Él se va a encargar de cincelarnos, estimados amigos y amigas. Para ello debemos ir ahorita al plan de salvación. Y recordar lo que dice el plan de salvación, el megaproyecto que hizo Dios, que lo planificó desde antes de la caída de nuestros primeros padres, y que Dios desarrolló ese plan y lo está desarrollando a través del tiempo con diferentes fases, ¿no? Etapas. Y nosotros entramos ya casi en la última etapa. El plan de salvación debe ser comprendido, hermano, plenamente. Si no se comprende plenamente y no se acepta, no podemos llegar a ser piedras preparadas para entrar a la Jerusalén, a la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. No podemos entrar. Necesitamos tener un claro concepto del plan de redención.
Y hay una parte que dice en el libro, a fin de conocerles, a fin de conocerles, historia de la redención y patriarcas y profetas. Ustedes pueden buscar allí el plan de redención. Ese es el capítulo que tiene, o el plan de salvación. Dice, el plan de salvación no se aprecia como debería apreciarse. Eso lo dice la sierva del Señor. No se lo discierne o comprende. A veces porque estamos imbuidos o embotados de tantas cosas del mundo que no podemos comprender las verdades eternas. Un error. Segundo error, como no se lo comprende, se lo estima como un asunto común y no puede ser, hermano. El apóstol Pedro fue corregido por el Señor. No llames tú común lo que yo he hecho limpio. No podemos colocar las cosas del plan de salvación con las cosas comunes de la tierra. No, Señor. Hay ese problema. No se lo discierne, no se lo estima, se le estima como un asunto común. No se advierte que para unir lo humano con lo divino se requirió el ejercicio de la omnipotencia. Cristo, al cubrir su divinidad con la humanidad, elevó a la humanidad en la escala de valor moral hasta colocarla en una dignidad infinita. Y eso debemos comprenderlo nosotros. Hay que comprender el plan de acción, el megaproyecto de Dios que está en ejecución. ¡Qué condescendencia de parte de Dios y de su Hijo unigénito, que era igual con el Padre! Ha sido tan grande la ceguera espiritual de los hombres que han procurado hacer ineficaz la palabra de Dios. No puede ser esto así. Que esto no se repita en nosotros. Que esto no suceda en nuestras vidas, hermanos. Debemos tener un claro concepto del plan de salvación, de la obra que Dios quiere hacer dentro de cada ser humano, en el corazón de cada ser humano. Hay personas en el mundo que contradicen el plan de salvación. Y se dice que el plan de salvación se preparó para abolir la ley de Dios y terminar con su vigencia. Qué cosa tan terrible y tan espantosa, qué pensamiento tan satánico. Y es cuando uno sale a predicar, la ley está abolida, la ley no funciona, no necesitamos ley. Ya Cristo vivimos por la gracia. Entonces tuercen las escrituras para su propia perdición y no se puede obrar una transformación en el corazón de las personas. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, Bien, entonces debemos recordar que Cristo trajo la justicia para vida eterna a nuestros corazones, lo dice Romanos 5:21. No hay que olvidar eso. Hay que tener una clara percepción, ¿verdad? Y entendimiento del plan de redención que se está ejecutando ahora en nuestras vidas. El único plan, hermano, que podía asegurar la salvación del hombre afectaba a todo el cielo en su infinito sacrificio. Y lo hemos dicho. Todos los dones vinieron ¿en quién? En Cristo. Bien, ahora Dios desea transformarnos. Dios está preparando estas piedras para que sean parte de su edificio allá, en la Nueva Jerusalén. Debemos someternos a la voluntad de Dios. Debemos someternos a la voluntad de ¿quién? De Dios, sí. Y luchar contra las potestades de las tinieblas. Porque Satanás no se queda quieto. Satanás no quiere que usted sea una piedra pulida. Recordemos lo que dijimos en una de las series o de los estudios pasados del poder y de los experimentos que está haciendo Dios en el corazón de los hombres, que Satanás se queda con la boca abierta, anonadado, asombrado. ¿Cómo Dios puede hacer esta obra tan tremenda, tan perfecta? Y el apóstol Pablo lo dijo a los Efesios, capítulo 4, versículos 23 y 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad, en el plan de restaurar la imagen divina en el hombre, se estableció que el Espíritu Santo, como agente modelador, actuara en las mentes humanas como si fuera Cristo mismo. Recibiréis poder 8 de febrero. Ahí está clarito. Entonces, ¿quién es el encargado del proyecto aquí en la tierra? El Espíritu Santo. Así que, estimado amigo, estimada amiga, usted es una piedra, ¿sí? Una piedra, hermosa piedra. El Señor, ¿qué está haciendo con usted? La está puliendo, la está labrando, la está esquineando, la está perfeccionando
¿Para qué? Para llevarla allá al reino de los cielos. ¿Gracias a quién? Al plan de salvación y a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Recordemos eso, recordémoslo. Es la tercera persona de la deidad que está haciendo el trabajo sobrenatural en nuestros corazones. Es Él. No hay otro poder que pueda habilitarnos o que pueda transformar el carácter, nuestro ser, sino el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Urge entonces en nuestras oraciones, en nuestras plegarias diarias, solicitar la presencia del Espíritu Santo. Hay que hacerlo, si no, no vamos a tener transformación. No se va a obrar un cambio en nuestras vidas sin la presencia del Espíritu Santo. Ahí está todo el asunto. El Padre está ocupado en el lugar santísimo, Jesucristo está en el lugar santísimo y los santos ángeles están aquí en la tierra ministrando y el Espíritu Santo. Necesitamos entonces el poder de la tercera persona de la deidad para que se encargue de transformar nuestras vidas. Y se puede expresar las palabras del apóstol Pablo. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A ver, hermana Catherine, ¿alguien nos escribió por aquí? Vamos a ver si alguna persona ha interactuado con nosotros en esta mañana. Vamos a leer algunos mensajes y pendiente que estamos llegando al final de la programación. Bien, aquí tenemos a nuestro hermano Jimmy Jiménez. Saludos, dice el hermano Jimmy. Dios te bendiga, hermano. Allá en esa tierra lejana, Karen Hernández, activo, escuchando la nueva dosis de conocimiento. Qué bueno, hermana Karen, muchas bendiciones. Elina Cabrera, buen día, Pastor Arcadio. Dios les bendiga grandemente y a su familia. Gracias, mi hermana Elina. El Señor sea con usted y con los suyos. Así es. Elsa María Galín de Castillo, buen día, pastor, que Dios me lo bendiga mucho, a usted y a toda su familia, muchas gracias, hermana. Elsa, el Señor continúe impartiendo bendición a tu vida. Así es, Carola y Hernández, buenos días, qué interesante, el Señor nos ayude cada día. Así es, estimada Carola, y el Señor nos ayude porque necesitamos ser labrados ahorita aquí en la cantera de Dios. El que no se ha labrado aquí, hermano, va a ser consumido aquí por el fuego divino. Jaime González, feliz día en sintonía. Bendiciones, saludo a la audiencia. Todos nuestros proyectos deben de ser dirigidos por Dios. Así es, hermano Jaime. Gracias por reportar sintonía. Dios te acompañe. Mi hermana Silvia Etel Sánchez Díaz. Bendiciones, hermanos. Gracias, hermana Silvia. El Señor te acompañe. Así es. Bien, tenemos aquí a nuestra hermana Yuleiskis, Isabel Mesa. Hola, feliz día, pastor. Bendiciones en su programa de Dios y Conocimiento. Aquí desde Yaguapa, mi hermana Yula, la popular Yula. Dios te bendiga. Gracias por reportar sintonía. Dios les acompañe a todos. Recuerden, hermana Catherine, está por ahí, o Caroline. Recuerden compartir esta temática. Bueno, vamos a orar. Hemos hablado del proyecto de quién, de Salomón, que lo ejecutó. Era el proyecto del rey David, se lo pasó a Salomón. Dios bendijo a Salomón, se hizo la construcción, se hizo el templo hermoso, duró durante muchos años, muchos siglos, fue exterminado, no hay templo en la tierra, lo que hay es piedras, y las piedras somos quienes, nosotros estamos siendo procesados, pulidos, ¿sí? Para ser llevados, ¿dónde? A la Nueva Jerusalén, donde nos van a colocar para su honra y su gloria. Tenemos aquí a nuestra hermana Daniela Oliveros. Buen día, mis hermanos activos. Bendiciones a la audiencia. Gracias, hermana Daniela. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Vamos a orar porque llegó el tiempo de finalizar. Hasta mañana viernes, si Dios lo permite. Querido Señor, muchas gracias por el estudio de tu palabra. Gracias por este proyecto tan hermoso como es el plan de salvación. Gracias por el proyecto, Señor, que es educativo para nosotros, el del templo construido por tu siervo Moisés y por ese gran equipo. Permite que nosotros como piedras aquí en la cantera del mundo seamos pulidos, cincelados, todo lo necesario, bien bonitos quedemos para ir al reino eternal. Bendice a la audiencia y a su familia y dale salud de acuerdo a tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Hasta luego, Dios les acompañe. Muchas gracias a los que cooperan para que este programa sea una realidad. Nos veremos